tardes o noches. Mi nombre es Jesús Armando Quirre Valdés y voy a dar inicio con lo que es este video de derecho administrativo con los temas de derecho público y derecho privado. El derecho público se forma por los ingresos de interés, pues como dice su nombre, pública. Como pues supongamos que tú pagas tu licencia de conducir o estás inclusive pagando lo que es la luz. Estás pagando un servicio que te da el gobierno y esos ingresos se llevan a lo que son pues acciones de beneficio público. Mientras que en el derecho privado se podría poner como ejemplo lo que es un contrato de arrendamiento, más bien son cosas personales. Por ejemplo, hasta inclusive comprar lo que es un auto, pues evidentemente no va a funcionar para lo que son el beneficio público, sino que para tu propio beneficio. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el tema de modos de adquisición por vías del derecho público y del derecho privado. Empezando con el derecho público, este es el campo que regula las relaciones entre los individuos del Estado. Dentro del contexto, los modos de adquisición se dan principalmente por medios activos, administrativos, leyes o donaciones judiciales, que afectan de manera directa a la comunidad. Por ejemplo, la expropiación, donde el Estado puede adquirir bienes de los particulares para fines de utilidad pública. En este caso, el Estado tiene la facultad de intervenir en la propiedad privada, siempre bajo el principio de la acción está orientada al bien común. Ahora, por otro lado, de adquisición del derecho público, el dominio eminente, que se refiere a la facultad del Estado para tomar control de los bienes o recursos, siempre con la finalidad de reservar el orden y el bienestar general. Esto también incluye la nacionalización de empresas o industrias estratégicas que pasan a ser propiedad del Estado. El derecho privado, que regula las relaciones entre las particulares. Los modos de adquisición en este ámbito suelen ser más personales y voluntarios, a diferencia del derecho público, que involucra la autoridad del Estado. Aquí encontramos la compraventa, el intercambio, la donación y la herencia. En este caso, la compraventa de dos partes, de manera libre y sin coacción. Acuerdan el traspaso de propiedad a cambio de un precio determinado. La donación, por otro lado, es un acto de generosidad en el que una persona transfiere a un bien de una forma gratuita. Un modo muy relevante en el derecho privado es la herencia, en el que los bienes de una persona son transmitidos a sus herederos tras su fallecimiento, de acuerdo con lo establecido en su testamento o conforme a la ley. Continuando con la exposición, les presento mi tema, que es el patrimonio de las entidades federativas y el derecho privado. El patrimonio de las entidades federativas en el derecho administrativo se refiere al conjunto de bienes, derechos y recursos económicos que poseen los estados para cumplir sus funciones públicas y garantizar el bien social. Este patrimonio se regula por normas administrativas que determinan cómo se adquieren, administran y protegen estos bienes. Bueno, se clasifican en tres partes. Ahorita se las voy a explicar. Los bienes de dominio público son inembargables. Incluyen bienes destinados al uso común, como vendrían siendo las carreteras, plazas públicas y ríos. Los bienes de dominio privado, que son propiedades de la entidad, pero no están destinados al uso común ni a un servicio público. Estos bienes pueden ser vendidos o arrendados, como terrenos baldíos, edificios sin uso público o recursos financieros. Y por último, los recursos naturales, como los minerales, los bosques y las aguas, que están abajo de la jurisdicción de las entidades federativas, respetando las competencias de la federación. Continuando con los temas, le presentaré las características de los impuestos. Los impuestos son contribuciones obligatorias para los ciudadanos y las empresas, el cual estos deben pagar al Estado para financiar así sus actividades y sus servicios públicos. Estos pueden ser directos, como el impuesto sobre la renta, o indirectos, como el valor agregado, es decir, el IVA.
Esos impuestos igual sirven para financiar infraestructura, educación, salud, seguridad y otros servicios que son esenciales para la sociedad. Además de esto, se ayuda a redistribuir la riqueza y a regular la economía. Estos gobiernos utilizan los ingresos fiscales para así implementar políticas públicas y mantener el bienestar social. Continuando con la exposición, les presento mi tema, que es la clasificación de los impuestos. Los impuestos son un componente esencial en el funcionamiento de cualquier Estado moderno. Constituyen la principal fuente de ingresos de los gobiernos y permiten financiar bienes y servicios públicos como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad. La clasificación de los impuestos es un elemento clave para comprender su estructura y función, ya que cada tipo de impuesto cumple un propósito específico dentro del sistema tributario. Una de las formas más comunes de clasificar los impuestos es en base a quién soporta su carga económica. Esta categoría se divide en dos tipos principales, que son los impuestos indirectos. Son aquellos que recaen directamente sobre las personas o empresas que los pagan. Estos gravámenes toman en cuenta la capacidad económica del contribuyente, como su ingreso o patrimonio. Un ejemplo destacado es que incluye el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre el patrimonio. Los impuestos directos son progresivos, lo que significa que quienes tienen mayor ingreso pagan una proporción más alta, promoviendo la equidad fiscal. El impuesto indirecto se clasifica sobre el consumo de bienes y servicios y su carga económica que puede trasladarse al consumidor final. El impuesto al valor agregado y los aranceles a las aportaciones son ejemplos típicos. A diferencia de los impuestos directos, los indirectos son regresivos, ya que afectan en mayor proporción a las personas con menores ingresos.